La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido sostenida por tantos años, está muy pronto por terminar. Y Satanás, sabiendo esto, redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo. Y entonces, sencillamente, para sujetar las almas en sus lazos, tiene como objetivo tener sumido al pueblo en las tinieblas y en una especie de engaño, el cual lleva a pervertir la verdad. El pueblo de Dios necesita hoy en día una reforma en su vida. Y esta reforma no se puede llevar a cabo cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir el poder de Satanás. Cuando hay mucha indiferencia en la iglesia, cuando hay mucho apetito por este mundo, cuando hay mucha complacencia en las cosas vanas de este mundo, no se va a poder llevar a cabo esa reforma. Satanás se siente feliz porque no corre peligro de perder a todos aquellos que tienen encadenados a merced suya. Cuando la atención de los hombres se fija por otro lado en las cosas eternas y nos preguntamos diariamente qué debemos hacer para ser salvos, es entonces cuando el poder de Cristo hace milagros en nuestra vida y la influencia del Espíritu Santo contrarresta el poder satánico del engaño. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante Dios, Satanás vino también con ellos. Pero no vino para postrarse ante Dios, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Por lo tanto, cuando Satanás ve a los siervos de Dios agobiarse por las tinieblas y cuando Satanás los ve perder su horizonte y cuando los ve confundidos por el tipo de reforma que deben hacer en sus vidas, es entonces cuando canta victoria. Deben elevarse ardientes oraciones para que pidamos a Dios por gracia, para podernos sacudir de la indiferencia que en ocasiones tenemos para las cosas de Dios, de la indolencia que sentimos por el ganar almas para Cristo. Y es con este método con el cual los ardides y las artes que despliega Satanás sobre nosotros van a perder todo su objetivo. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras van a ser entonces vencidos por sus ataques. Y por eso Él no desea que nosotros oremos constantemente. Él desea que perdamos el deseo de orar, el deseo de estudiar la palabra de Dios. Y entonces se inventa cualquier tipo de estratagema para tener las mentes distraídas de las personas. Es triste ver hoy jóvenes de la iglesia y hermanos de la iglesia perdiendo su tiempo en cosas banales, distraídos en actividades mundanales que llenan completamente de gozo sus vidas y que no se acuerdan por un instante de alabar al Señor y de prepararse para su propio encuentro. Siempre ha habido personas que profesan santidad
y que en lugar tal vez de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, buscan algún tipo de falta de carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo, y entonces se convierten en verdaderos agentes satánicos, se convierten en acusadores de los hermanos y levantan la bandera de dizque una reforma hecha a la iglesia, pero que lo que hace es sacar hermanos de la iglesia y llevarlos y perder el horizonte de su comunión con Dios, con el objetivo o con la razón más bien de estar haciendo una reforma, porque en la iglesia no hay una reforma verdadera. Se hacen pasar por hermanos celosos, serios, que están interesados en servir a Dios, pero que tristemente su obra consiste en apartar a los demás hermanos de la iglesia del Señor. Nadie se debe hoy en día dejar de engañar por estas personas que encienden y levantan la bandera de la reforma, porque fácil es ver la afilación que tienen, y debemos decir que por sus frutos lo conoceréis. Sus conductas de rechazo y de juicio y de crítica hacia las cosas de la iglesia emulan la conducta de Satanás, que es el odioso calumniador y crítico hacia Dios, llamado en Apocalipsis 12:7, 12:10, el acusador de los hermanos. Satanás está listo para presentar cualquier tipo de error para engañar a las almas. Prepara herejías y adapta todas estas cosas a cada uno de nuestros gustos, con el propósito de arruinar nuestra vida espiritual. Es un mago en adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación, con el propósito de causar desorden, caos y perdición, en lugar de una verdadera conversión con el propósito de adquirir una vida eterna. Satanás está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados diariamente y cuyos espíritus no están equilibrados con la verdad, en todo tipo de doctrina falsa y de reforma espuria. Introduce herejías y levanta movimientos de reforma en nuestras iglesias para engañar, para perjudicar, dándole al pueblo la sensación de una obra verdadera cuando en realidad lo que hace es una falsificación. Han surgido mucha serie de grupos disolventes que se llaman así reformistas, cuando lo que hacen es solo destruir, disgregar, desunir, sacar personas de las iglesias. Y esos son los frutos que presentan, como lo dice Mateo 17:16. Estemos al tanto de estas cosas. Busquemos la palabra de Dios verdadera para no dejarnos engañar. Y unámonos en oración como iglesia para mantener la unidad, para descubrir la falsificación de esa reforma que Satanás presenta hoy al mundo y muy especialmente a la iglesia. Que el Señor les bendiga.